Trataré en este video de explicar acerca de lo que son los sacramentos, aunque ya en otro video yo he explicado cómo los sacramentos se forman y cómo están divididos. Aunque sabemos que son 7 los sacramentos, están divididos en 3 grupos. Eh, Mencionar los sacramentos como el bautismo, la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sagrado, el matrimonio. Estos 7 sacramentos también forman 3 grupos. Los 3 grupos que el primer grupo son de la iniciación cristiana, segundo grupo de sanación y el tercer grupo se forma de los sacramentos de servicio. Voy a hablar un poquito acerca de lo que es el primer sacramento de la iniciación cristiana, que viene siendo el bautismo. Eh, Se nos dice desde cuándo y a quién administra la iglesia el bautismo. Desde el día de Pentecostés, la iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. O sea, no solamente lo administra, sino también se debe de cuestionar a quién se le va a dar el bautismo, porque si no cree, debería de esperar a poder llegar a creerlo o tener un fundamento más serio de fe en lo que va a recibir. Por eso a veces también se nos prepara con algunas pláticas, haciéndonos conciencia de lo que vamos a recibir antes de. ¿En qué consiste el rito esencial del bautismo? El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre la cabeza mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, todo bautismo debe ser hecho así como lo manda nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos cuando los envía de dos en dos. Él dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un detalle muy esencial e importante acá es también descubrir que Jesucristo no menciona edades, sino que envía a hacer el bautismo. En esto es familiar. Aquí van a haber adultos, jóvenes y niños. Entonces, un poquito también para que nos sirva de conocimiento acerca de lo que la iglesia también hace, porque muchos preguntan por qué el bautismo de niños. El bautismo no tiene que ver con las edades, sino con la fe con que se recibe. Lo importante es cuando lo hacemos es que todo aquel que recibe el bautismo se incorpora a la vida ya de hijos adoptivos de Dios. ¿Quién puede recibir el bautismo? Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. Esto también puede haber personas adultas que por allí sus papás se descuidaron, que no los bautizaron de pequeños, también ellos reciben el bautismo. Y qué bonito que lo puedan recibir ya siendo grandes. No digo que todos esperemos ser grandes para recibirlo, porque nadie sabe hasta dónde Dios nos va a permitir vivir. Pero dichosos aquellos que han llegado allí y lo pueden recibir porque cuando lo reciben se blanquean todos. O sea, el pecado que tienen o que han venido cometiendo queda perdonado. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? La iglesia bautiza a los niños puesto que naciendo con el pecado original, necesitan ser liberados del poder del maligno y trasladados al reino de la libertad de los hijos de Dios. Se vuelven hijos adoptivos, lo que decíamos, porque el bautismo, además de perdonar los pecados, nos incorpora a la gran familia de Dios. ¿Qué se requiere para ser bautizado? A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe expresada personalmente en el caso del adulto o por medio de sus padres y de la iglesia en el caso del niño.
El padrino, la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo o al catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Los papás, cuando, cuando llevan el niño al bautismo, los papás y los padrinos quedan comprometidos a transmitir esa fe, a transmitir ese gran sacramento, el amor a ese sacramento que le han dado a su hijo. Los padrinos también juegan un papel muy importante. A veces se buscan padrinos por amistades, se buscan padrinos por bienes. Aquí no tiene nada que ver eso. Debería de buscarse un padrino que se ve que da testimonio de la fe, porque ese es el que va a poder transmitir esa enseñanza al niño de quien es padrino. ¿Quién puede bautizar? Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo, el presbítero y en la iglesia latina también los diáconos. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer o que haga lo que ya hace la iglesia. Este derrama agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal. Menciona el nombre del niño y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, todos podemos hacerlo una vez que sepamos lo que estamos haciendo, porque alguien que está fuera de sus cinco, un borracho o alguien especial, no, en este caso no puede hacerlo. Tiene que estar en sus cinco y saber lo que está haciendo. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Por supuesto, con este sacramento se nos abren las puertas del cielo. Es un sello que queda allí que nosotros con el cual vamos a llegar nosotros hasta el cielo. ¿Cuáles son los efectos del bautismo? El bautismo perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado. Hace participar de la vida divina, trinitaria, mediante la gracia santificante, la gracia de la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su iglesia. Hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos. Otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo, en efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo. O sea, es algo que imprime carácter en quien recibe el bautismo. Es un sello que no puede quitar, que no puede borrar, como en algunos otros sacramentos también recibe el candidato este sello, este carácter, como por ejemplo, por mencionar el sacramento del orden sagrado, son sacramentos que reciben un sello, o sea, es algo que queda plasmado para toda la vida en este ser humano que recibe este sacramento. Es importante también mencionar que con el bautismo nosotros pasamos a ser profetas, sacerdotes y reyes, o sea, recibimos unas grandes responsabilidades cuando somos bautizados. ¿Cuál es el significado del nombre cristiano recibido en el bautismo? El nombre es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su, en su unicidad con el bautismo. El cristiano recibe en la iglesia nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que esté
éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intención ante Dios. También los nombres que damos a los niños son bien importantes porque a veces se mencionan nombres que no tienen nada que ver con santos y es difícil, a veces ni los abuelos pueden decirle los nombres a los niños y yo creo que a Dios también se le dificultará de mencionárselos. No sé, tal vez estoy yo mal en esto, pero nosotros como latinos deberíamos de dar nombres que conocemos de santos a los niños. Cada lengua pues tiene forma de manejar, ¿verdad? Lenguajes, nombres de santos, pero nosotros como fieles cristianos y conocedores de nuestra lengua deberíamos de dar nombres que estén alusivos a un santo para que también Dios así los reconozca y que ese santo también interceda por mí y por aquel que recibe el sacramento del bautismo. Allí un poquito la explicación acerca de lo que es el bautismo. No es cosa fácil porque también nos llevará a adquirir un gran compromiso, es para toda la vida, como no sé, vale la pena mencionar también algunos hermanos que se van de nuestra iglesia católica, que por allá son bautizados, a veces lo vuelven a hacer porque ignoran lo que han recibido en la iglesia católica. Y esto pues es común, ignorar las cosas, porque no se tiene conocimiento de ello. Es cuando otra vez se vuelven a bautizar sin saber que ya están, o sin entender, mejor dicho, que el bautismo que ya recibieron les vale para toda la vida. Bendiciones.